¿Sueñan los androids con ovejas eléctricas? ¿O quizá están soñando esto? Descubre el poder de la inteligencia artificial Text-to-Image. Descubre la herramienta Stable Diffusion, un proyecto open source y gratuito donde cada uno puede generar imágenes de lo que se imagine. ¿Quieres aprender a generar este tipo de imágenes con inteligencia artificial? Te enseñaré cómo hacerlo en estos minutos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Ya llevo un par de semanas trabajando con la tecnología Text-to-Image. Prácticamente este tipo de inteligencia artificial permite generar imágenes a través de una frase textual. Podemos escribir lo que se nos ocurra, combinando estilos, procesos, enfoques, características. Todo esto para lograr una imagen única. Para lograr esto, se entrena una red neuronal que procesa una base de millones de imágenes etiquetadas por su descripción, para que de esa forma se pueda combinar atributos cuando escribamos un texto determinado. Si escribimos cielo nublado y luego lo mezclamos con Batman en un edificio, tendremos este resultado. Dentro del conjunto de plataformas Text-to-Image está destacando una, por su versatilidad, calidad de resultado y por ser open source. Me refiero a Stable Diffusion. A diferencia de otras, podemos generar imágenes de manera gratuita y sin inscribirnos a una lista de espera. Lo puedes trabajar desde ya. La otra ventaja de Stable Diffusion es que es de código abierto, por lo que cualquier usuario puede tomarlo, desarrollar una variante y generar una experiencia alternativa. Por ejemplo, ya estamos viendo cómo lo han integrado dentro de Photoshop. También lo vemos dentro de GIMP. Y por supuesto, están conectando otras tecnologías para lograr resultados más potentes. Se ha convertido en un eje tan relevante para el mundo de la inteligencia artificial que otras plataformas similares como Midjourney la están incorporando para lograr resultados más realistas. Genial, ¿verdad? Ahora pasemos a crear tu primera imagen. Primero entramos al GitHub oficial de Stable Diffusion. Aquí encontraremos el archivo Colab. Colab es una plataforma de Google que permite que cualquier usuario pueda escribir y ejecutar código Python en el navegador. Está especialmente adecuado para tareas de aprendizaje automático, análisis de datos y educación. Copiamos el archivo y lo guardamos en nuestro Drive. Este archivo o cuaderno tienen una serie de instrucciones que te permitirán entender cada paso. Vamos a iniciar con Setup. Le daremos clic a este icono de Play. Nos saldrá una advertencia que este trabajo requerirá mucho RAM. Avanzamos. Cuando concluya la tarea, aparecerá un check verde al lado. Ejecutamos el siguiente paso. Cada tarea puede demorarse según lo que descargue y ejecute. Realizamos el mismo proceso hasta llegar a Notebook Login. Nos pedirán que nos conectemos a nuestra cuenta de Hugging Face. Esta página se ha convertido en el depósito central de modelos de aprendizaje automático listos para usar. Por eso se ha vuelto tan popular, ya que empresas como Google o Microsoft la han utilizado. Nosotros, por supuesto, también podemos utilizarlo. Le hacemos clic al link del cuaderno. Si no tienes cuenta, no te preocupes, creas una. Tiene un nivel gratuito muy potente. Cuando hayas creado tu cuenta, te mandarán al home que es parecido a este. Debemos entrar a nuestro profile y hacer clic a editar. Aquí encontraremos Access Token. Créate uno. Utiliza el nombre que prefieras. Y listo, copiaremos este token. Pegaremos la nueva información en el apartado token del cuaderno. Seguimos adelante ejecutando tareas. Cuando llegues a este punto, es recomendable entrar al link de Stable Diffusion y aceptar sus términos y condiciones. De esta manera nos comprometemos a no generar imágenes de contenido adulto o que esté en contra de la licencia de uso.
Bueno, al completar todos los pasos, llegaremos por fin a escribir nuestro primer prompt. Este texto es de ejemplo y ya viene preconfigurado. Es momento de crear el nuestro. Escribiremos Dark Universe with Astronaut Floating. Y agregaremos hermoso paisaje al estilo póster de Hollywood. Aquí abajo podemos decir cómo se llamará la imagen que guardaremos. Le damos clic a ejecutar. Listo, generamos nuestra primera imagen, así de sencillo. Y por supuesto podemos seguir adaptando. Quitaremos el tema del póster y agregaremos Realistic. A esperar el resultado. Genial, crear un buen prompt es todo un trabajo. Si gustas, puedes seguir todos los pasos y generar otro tipo de imágenes. E inclusive puedes generar un conjunto de imágenes relacionadas a un mismo tema. Increíble, ¿verdad? Crear imágenes utilizando prácticamente tu imaginación abre un sinfín de oportunidades para utilizar, combinar y potenciar nuestro proceso de trabajo. Lo que nos tomaba muchos pasos para prototipar, ahora lo podemos hacer en pocas horas. Si bien esta tecnología recién está comenzando a masificarse, es increíble lo que podemos ya conseguir. Y por supuesto, no solo se beneficia los diseñadores, sino que también podemos beneficiarnos los desarrolladores de realidad aumentada y de realidad virtual. Ahora, crear un buen prompt con el estilo deseado y con las características que pensaste en un inicio es un desafío. Por eso también se han generado páginas que nos permiten armar un texto del resultado deseado. Y si queremos algo más creativo, podemos inclusive encontrar procesos para animar y combinar nuestras imágenes. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que hable más de Stable Diffusion? Quizá del uso del plugin, la versión UI o cómo generar animaciones impresionantes? Escríbelo en los comentarios. Y si ya quieren comenzar a utilizar esta tecnología en tus proyectos de realidad aumentada y de realidad virtual, dejaré 2 videos recomendados en los próximos segundos. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.